Sí, ya. Bueno, buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre valvulopatía aórtica entre Valentina Carrascal y quien les habla Mariana Rueda. Vamos a iniciar hablando de la definición y luego vamos a ir desglosando el tema más detalladamente. Entonces, pues iniciamos con lo que es la definición. Bueno, la definición de valvulopatía aórtica es una enfermedad que ocurre cuando la válvula aórtica del corazón no funciona de manera correcta. Es cuando se da alguna anomalía en algunas de las válvulas cardíacas del corazón, en este caso pues la válvula aórtica. Se puede dar en dos tipos. Primero, la estenosis aórtica, que es la obstrucción como tal de la aorta, lo cual impide el flujo de salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, por lo que en general sea por una afectación reumática, una afectación degenerativa o una malformación congénita de la válvula. La insuficiencia aórtica ocurre es cuando la válvula no se cierra bien, lo que causa un flujo anormal de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo por un mal funcionamiento de la válvula. Se da también por una afectación reumática o afectación degenerativa, también endocarditis o traumatismo. En cuanto a la anatomía, Bueno, entonces de la anatomía vamos a hablar un poco más general porque pues ya la profundización es lo que ya hemos visto durante el corte pasado. Entonces, de forma un poco común sería que el corazón pues está dividido en cavidades, más específicamente en 4, que serían 2 aurículas y 2 ventrículos. Tanto la cavidad derecha como la izquierda pues entonces se compone de estas cámaras o cavidades que ya les mencioné anteriormente. Y además a eso tiene una pared muscular denominada tabique o septum, que es el que separa las aurículas izquierda y derecha y asimismo los ventrículos, el izquierdo del derecho. El ventrículo izquierdo normalmente es la cavidad más grande y más fuerte del corazón y asimismo sus paredes tienen un grosor de solo media pulgada, es un poco más de 1 centímetro, pero de igual manera tienen la fuerza suficiente para poder bombear la sangre a través de la válvula aórtica hacia el resto del cuerpo. Bueno, y en cuanto a las válvulas cardíacas, pues también serían 4. Tenemos la válvula tricúspide y tenemos la válvula mitral y pues de igual forma tenemos lo que es la válvula pulmonar y la válvula aórtica, siendo esta última de la que estamos hablando y en la que tenemos como por decirlo así inspirada nuestra patología. La válvula aórtica más profundamente es la que permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo hacia la aorta y sea repartida al resto del cuerpo. Bueno, y esta pues sería la imagen donde podemos observar las 4 válvulas. Bueno, y esto ya como más detalle de lo que son las válvulas, pero pues no queremos entrar mucho en detalle porque no nos da el tiempo. Entonces vamos a continuar con el otro subtema. Bueno, principalmente la valvulopatía aórtica se produce por un cierre defectuoso de la válvula aórtica, que genera por lo general una fuga de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en cada latido. Esta fuga de sangre pues genera una sobrecarga del volumen en el ventrículo izquierdo que con el tiempo puede dilatarse, y esto está condicionado por lesiones o alteraciones estructurales, dilatación de la raíz aórtica, dilatación del anillo valvular, problemas valvulares congénitos o también una dilatación de la aorta ascendente, lo que genera un aumento de la resistencia a la eyección de la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta. Entonces acá en la imagen podemos ver
lo que es una válvula normal y lo que cuando se presenta una insuficiencia aórtica. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que los factores de riesgo de la estenosis de la válvula aórtica pueden comprender desde la edad avanzada ciertas afecciones cardíacas presentes al momento del nacimiento o enfermedades congénitas, antecedentes de infecciones que pues pueden afectar al corazón, algunos factores de riesgo cardiovasculares como las diabetes o altos niveles de colesterol en sangre y la presión arterial alta, enfermedad renal crónica, antecedentes de radioterapia en el tórax, tabaquismo e hipertensión. Y pues también la dislipemia y la cardiopatía isquémica. Bueno, como fisiopatología, en la estenosis aórtica se refiere pues a los cambios patológicos o fisiopatológicos y clínicos que se asocian a la disminución del área valvular. Su etiología pues es variada, la más frecuente es que se dé por causa congénita, por una enfermedad reumática o por una enfermedad degenerativa. Existen dos tipos de estenosis aórtica, una de tramo corto y otro tipo en el que un largo segmento por debajo de la aorta estaría estrecho. Entonces está el valvular, un estrechamiento de la aorta por encima de la válvula aórtica que puede ser localizado o difuso. El subvalvular, que está en forma localizada, la estenosis se sitúa a nivel de la unión de los senos de Valsalva y la aorta y en forma difusa. Y la supravalvular, que es el estrechamiento, abarca la aorta ascendente e incluso a los troncos supraórticos. Entonces aquí tenemos la estenosis valvular y los diferentes tipos de estenosis supravalvular, subvalvular, dependiendo de pues la localización. La clasificación entonces se clasifica en grave, moderada o leve. Esto depende del gradiente máximo a través de las válvulas. En este caso, en el grave es de más de 50 mercurios o área valvular. En el área moderada es un gradiente máximo de 26 mercurios y en el leve es un gradiente máximo de 10 a 25. En cuanto a la insuficiencia aórtica, el flujo retrógrado de sangre entre la aorta y el ventrículo izquierdo genera una sobrecarga fundamentalmente de volumen, pero también una presión. El volumen al final de la diástole del ventrículo izquierdo está dado tanto por el volumen anterógrado procedente de la circulación pulmonar como el volumen regurgitante, por lo cual el volumen eyectivo aumenta, lo que mantiene el gasto cardíaco. Por tal manera, pues existe un aumento de la precarga y la poscarga del ventrículo izquierdo. En la insuficiencia aórtica ocurre una combinación de hipertrofia excéntrica y concéntrica del ventrículo izquierdo que tiende a mantener constante el estrés de la pared, lo que genera una cardiomegalia manteniéndose la fracción de eyección del ventrículo izquierdo hasta un estadio muy avanzado de la dilatación. Pues este incremento de volumen eyectivo genera una hipertensión arterial y también el flujo retrógrado de sangre entre la aorta y el ventrículo izquierdo durante la diástole genera una rápida disminución de la presión arterial diastólica, lo que se traduce como en un incremento de la presión del pulso. Bueno, entonces sobre manifestaciones clínicas, tenemos que, pues, en aspectos generales, la insuficiencia aórtica no manifiesta síntomas muy claros o que sean completamente específicos de este tipo de enfermedad al pasar los años, y pues ya cuando aparecen pueden hacerlo de forma gradual o repentina. Los síntomas pueden ser desmayos, hinchazón de pies, piernas o abdomen, fatiga, dificultad para respirar durante alguna actividad o incluso estando en reposo,
dolor en el pecho tipo angina y dolor aplastante u opresivo. Bueno, para diagnosticar la valvulopatía aórtica se deben realizar diferentes métodos diagnósticos y se complementan con otros. Entre ellos está el examen físico, está el ecocardiograma, está el electrocardiograma, en donde pues detecta si hay agrandamiento de las cavidades cardíacas, enfermedades del corazón y alteraciones del ritmo cardíaco. Está la radiografía del tórax, en donde pues se pueden visualizar el borde del corazón y la figura del corazón, y también los casos de calcificación severa. Y en casos de estenosis valvular se puede ver reflejada el pequeño volumen sistólico. Están también las pruebas de esfuerzo, el cateterismo, la resonancia magnética y la tomografía computarizada.